el taller y podemos escribir algunas preguntas, dudas, consultas, y yo las voy a ir respondiendo a medida de que vayamos avanzando. Y así es que hay algunas otras preguntas que las podemos responder a posterior, las vamos a realizar. Lo otro importante, escuchar y apoyar a nuestros compañeros. Los mapuches nos caracterizamos por el trabajo comunitario, por los LOF, las comunidades, así que nos vamos a escuchar, nos vamos a apoyar entre todos para ir aprendiendo. Lo otro, respetar el punto de vista del compañero también es importante, ya que no todos pensamos igual, así que eso es de suma importancia. Hay una situación que yo también quiero comentarle, es que en este taller, nosotros, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender desde la cosmovisión mapuche, cómo nosotros nos enfrentamos al medio, nos desarrollamos con este entorno. Hoy en día, de partida, el mapuche no es, vamos a sacar la caricatura del mapuche rural. La antropología de las sociedades nos señala de que las culturas evolucionan. Hoy en día existen mapuches rurales, como también mapuches que vivimos en la ciudad. Muchas veces nos dicen guarriaches, gente de la ciudad. Pero de alguna u otra forma llevamos a cabo nuestra cultura inserto en esta sociedad, inserta en la ciudad. Eh, Muestra de ello son las cantidades de organizaciones que existen en diferentes ciudades, los huetripantos, las celebraciones que se realizan en las comunidades y cómo poco a poco nos hemos ido apropiando de un espacio que antes era ajeno a nosotros. Ya muchos ya somos hijos nacidos en ciudad. Y lo otro es que, si bien uno va saltando dudas, preguntas, reforzarlo en el chat. La idea es que no se vuelva un diccionario, eso es lo importante. Y que, por eso le digo, anoten todas las dudas que tengan y las vamos a ir resolviendo entre todos. ¿Ya? Espera un segundo. Bueno, yo tengo una presentación que pueden ustedes verla deslizando su pantalla. Me confirman con una manito si es que las ven la mayoría. Ahí está la presentación, que es donde partimos nosotros. Ya. Entonces, vamos a comenzar. Hasta el momento, a ver. Espera un segundo. Ya, vamos a comenzar entonces. Tenemos aquí con 50 personas en este minuto, así que vamos a sentirnos bien abrigaditos entre todos. Bueno, nosotros somos la organización Mapuche Huecuyén, que significa Luna Nueva, de la comuna de Los Espejos, como le expliqué, de la ciudad de Santiago. Desarrollamos nuestras labores desde el año 2004, o sea, ahora en agosto, vamos a cumplir 16 años como vigencia dentro de esta ciudad. Hemos realizado un proceso que lo llamamos nosotros de mapuchización. Hemos abierto nuestra cultura mapuche porque buscamos que, si queremos que se nos respeten, tienen que conocernos también. Y rescatar a mucha gente mapuche que vive en la ciudad y que desconoce de su cultura y está entusiasmado de conocerla. ¿Ya? Hay muchas cosas que tienen que ver con nuestra cultura mapuche que están en el día a día y nosotros muchas veces no sabemos qué tiene que ver con el mundo mapuche. Nosotros nos desarrollamos nuestros talleres a través de un programa que se llama PESPI, que es un programa de salud y pueblo indígena, en donde diversas organizaciones gestionan talleres para que la comunidad aprenda de la cultura mapuche y se relaciona con la salud. Nuestra cosmovisión mapuche tiene que ver mucho con, lo vamos a ir viendo más adelante, con lo que tiene que ver la espiritualidad.
Nuestra salud mapuche se basa en lo espiritual. Si uno, no sé si ustedes han escuchado cuando a las personas se le dice, él no se le quiere sanar, uno dice, pues, si una persona está enferma, uno le da todos los remedios, las mejores medicinas, los tratamientos, pero no se sana, porque él no se quiere sanar. En este caso, el mapuche entiende eso de tal forma en que uno busca querer sanarse. Y para eso tiene que conocer su cosmovisión. Eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando veamos el tema directamente de la salud mapuche. Bueno, el taller, este taller que nosotros vamos a realizar aquí, que es un tragún. Tragún significa reunión, ya es reunirse. O, aquí hago siempre la misma pregunta, de aquí de todos ustedes, ¿quién es cagüinero? Honestamente, levante la mano quién es cagüinero. Ya. Yo les voy a levantar la mano y digo, yo soy cagüinero. ¿Pero qué significa cagüín? Porque ustedes han escuchado la palabra cagüín. Cagüín significa reunirse. Fiesta. Reunirse. Entonces, cuando las personas se reúnen, están cagüineando. ¿Ya? Lamentablemente se fue desvirtuando la palabra, pero tiene en ese origen su objetivo. Entonces, hoy día todos vamos a estar cagüineando a través de este computador o del celular y nos vamos a volver en excelentes cagüineros. Porque ese es un arte en el mapuche, el conversar. ¿Ya? Así que nuestros tragún, nuestras reuniones o cagüines se van a desarrollar en 10 jornadas. ¿Ya? Esperamos que al final de esta jornada nos podamos reunir, si no es el 2 de octubre, más adelante, en nuestra ruca, ¿ya? Donde vamos a compartir nuestra cultura ya más tangible. Y al final de año se realiza una ceremonia de certificación de estos talleres. ¿Ya? Los que son de afuera de la región metropolitana, veremos ahí alguna estrategia de cómo, si ellos pueden venir para acá o mandarles sus certificados, pero tratar de hacerlos presentes. Lo mismo la Lamien, que es de Argentina, que está presente ahí, yo la vi en el taller. Ahí vamos a ver si en una de esas nos vamos todos para Argentina, a Bariloche, nos estarían todos felices, yo creo, ¿cierto? Bueno, si no es el caso de ella, que venga acá a vernos a nosotros, pero de alguna forma nos vamos a ir comunicando, ¿ya? Así que todos aquí van a tener su certificado cuando terminemos el taller, y eso es lo más importante. Bueno, los talleres son 10. Partimos el día 24 de julio, y los meses siguientes, la semana siguiente, en la misma horario, a las 7 de la tarde, pero la salvedad de la semana del 11 de septiembre, que nos correspondería el día 11 de septiembre, pero lamentablemente no vamos a poder desarrollar el 11 de septiembre, lo vamos a hacer el día jueves, día antes, el día 10 de septiembre, ya que nosotros tenemos una costumbre de celebrar el día 11, conmemorarlo, mejor dicho, de una manera distinta acá en la región metropolitana. Entonces, lo más seguro es que ese día estemos sin luz o hay algunos problemas. ¿Ya? Entonces, el 11 de septiembre no se va a realizar y se va a dejar para el día 18. El día 10, que es el día jueves. ¿Ya? Y después tenemos la semana de fiestas patrias acá en Chile, la semana del 18. No sé si algunos celebrarán fiestas patrias o no, pero más de algún asadito o empanado o compartir en familia, si es que ya se ha levantado la pandemia, lo vamos a realizar, entonces se va a evitar hacer actividad el día 18 y ahí lo trasladamos al 25 de septiembre. Y posteriormente la del 2 de octubre, que sería lo ideal poder encontrarnos en nuestra ruca, compartir sopaipillas, unas buenas sopaipillas, con trapi, ají, un mate, y conversar de todo lo que hemos ido aprendiendo durante este taller, y no vamos a terminar nunca de aprender, que eso es lo importante. El mapuche en su camino de ser una buena persona, de ser un buen hombre como individuo, busca el aprendizaje, nunca dejar de aprender. Su kimun tiene que aumentar. Y todo eso es para que el Raquiswam, la capacidad de reflexionar, tenga todas las herramientas para poder tomar decisiones. ¿Ya? Así que ese es nuestro taller, el calendario. Estas eran las normas que habíamos conversado hace unos minutos atrás. Y vamos a comenzar. Bueno, cosmovisión mapuche. Cosmovisión,
en el fondo tiene que ver cómo nosotros vemos el mundo. Como mapuches, nosotros interpretamos ciertas situaciones que nos vemos enfrentados. Acá hay que entender que el mapuche en sí habita en un entorno y todo lo que pasa en ese entorno le afecta. Y todo lo que él haga afecta a ese entorno. Entonces ahí vamos a ir aprendiendo esas cosas, ¿ya? Quiñe Tragún, Quiñe es uno, ¿ya? Así que ahí hay una palabra que ya sabemos. Después vamos a pasar los números y diferentes otras características del Mapudungún. Quiñe Tragún, primera reunión. Y lo más importante de todo es saber qué significa mapuche. Estamos hablando del mapuche, pero muchas veces lo desconocemos. Primero, mapu es tierra, ¿ya? Pero no es solo la tierra como un elemento físico, como lo que uno toca en el suelo, no es solamente ese elemento. Y che es gente o persona. Entonces, si unimos las dos definiciones, mapuche significa gente de la tierra. Y aquí es donde viene la respuesta a muchas cosas que a veces nosotros vemos por televisión y que mucha gente no logra entender. ¿Por qué el mapuche lucha tanto por sus tierras? Porque el mapu, que es el origen del mapuche, en su significado como esencia de mapuche, que el mapu es la tierra del mapu nosotros es el origen, es el lugar de donde venimos, es nuestro entorno donde crecimos, donde están nuestras raíces, nuestras tradiciones. Por eso uno lucha por su mapu, porque es parte de su esencia. Un mapuche sin mapu no es mapuche, es solamente un individuo, un che. ¿Ya? Lo otro, ¿dónde habitamos? Esta pregunta, si usted le dice a cualquier persona de la región metropolitana, por ejemplo, o más citadina, ¿dónde habitan los mapuches? Le van a decir, lo más seguro, en la Araucanía, ¿cierto? ¿Dónde habitan los mapuches? En Temuco. Y así como tratando de precisar. Pero eso no es así. De partida como mapuche, el territorio se abarcó grandes kilómetros, y ahí es donde está nuestra lamien del Mapu, porque el territorio mapuche estaba desde el Pacífico al Atlántico, desde Copiapó aproximadamente nosotros, hasta la zona de Chaitén, donde abarcaban diferentes comunidades. Y ahí tenemos los picunches, huilliches, lafkenches, pehuenches, puelches, diferentes territorios de la cultura mapuche. Somos un pueblo que habitaba en el centro sur de Chile, al sur, además del sector argentino. Y aquí hay un mapa que podría interpretar más o menos de lo que era el territorio mapuche. Y por qué hay mapuches en Argentina, hay organizaciones mapuches en Buenos Aires todavía activas. Y por ahí está también en Bariloche, tenemos en Chiloé, está la mayoría de los huilliches están en Osorno, la ciudad de Osorno, Valdivia, Puerto Montt, en Chiloé mismo. En Temuco, que es donde la mayoría se caracteriza, están los ñanches, los huenteches, pero también era un territorio bien amplio, ¿ya? Lo otro, ¿quiénes son nuestras autoridades? De partida, el mapuche tiene dos autoridades que son bien reconocibles. Una es el lonco. El lonco, que es cabeza, lonco es cabeza, es el líder o el jefe de la comunidad. Es quien representa a esta comunidad. Muchas veces esto pasaba de familia por línea familiar, la sucesión de los loncos. Es por eso que nosotros, si vamos, no sé, a la zona sur de Chile, de repente encontramos comunidades que se llaman comunidad, no sé, Juan Lefuñir, y es porque es la comunidad donde estaba el lonco Juan Lefuñir. Entonces uno cuando va de repente, no sé, a Villarrica, encuentra comunidades mapuche que tienen esos tipos de nombres. ¿Ya? Y el lonco puede ser mujer o puede ser hombre. Ya, no es que solamente el lonco esté referido a hombre. Lo mismo la machi. ¿Quién es la machi? La machi es quien promueve la religiosidad y la medicina mapuche. ¿Ya? Y aquí hay que tener mucho ojo porque la machi es una persona muy importante para la cultura mapuche.
ya que representa, como le digo, la religiosidad del pueblo mapuche, sus creencias. Es por eso que para nosotros nos afecta mucho lo que pasa con el Machi Celestino Córdoba. ¿Y por qué es tan importante que él vuelva a su rehue? ¿Ya? La Machi puede ser hombre, mujer, niño o un adulto mayor. Más adelante vamos a aprender cómo nace una Machi, cómo se hace un Machi, y a diferenciarlo de los Lahuentuchefes, porque los Lahuentuchefes son personas que saben de hierbas, de medicina mapuche, pero no son Machi. Y de repente nos encontramos, por ejemplo, en anuncios de diario, eh, anuncios como Machi, sanación inmediata, Machi, unión de pareja. Eso no son Machi, ¿ya? Así que para que vayamos aprendiendo un poco de que el Machi no va a estar anunciado en el diario, ¿ya? El Machi es una persona que forma parte de una comunidad también, y muchas veces se dice de que uno tiene que ir para sanarse de diferentes enfermedades a la Machi que le corresponda a su sector, a su tubuna, su territorio, ¿ya? Porque de cierta manera todos tenemos un territorio de origen por línea familiar, ¿ya? Aunque nos ubiquemos en diferentes ciudades del país o en diferentes partes del mundo, hay un origen familiar. Bueno, nuestros loncos, aquí hay unas imágenes de loncos, como le dije, siempre se le reconoce como una persona adulto mayor, el caso del lonco, que es una persona, un sabio, ¿ya? Son muy pocas veces en que nosotros vemos a los loncos, por ejemplo, en pantalla. Siempre ellos tienen a sus huerquenes, a sus huerquén, que es su vocero, o sus representantes, quienes conversan con la gente o transmiten la cultura. Y tenemos las machi, o el machi, que puede ser, como le digo, hombre, mujer, niño o niña, ¿ya? Que son, ustedes siempre las van a reconocer porque están con su ultrún, especialmente en las ceremonias mapuche, en los huetripanto, en los diferentes tragunes que se realizan, los yeyipún. Los yeyipún son las rogativas. Algunos elementos típicos, y quizás el principal, y todos reconocen, el cultrún, ¿ya? Dentro de nuestro idioma, nuestra lengua, que es el mapudungún, nosotros tenemos diferentes pronunciaciones dependiendo de los sectores en donde hayamos nacido, ¿ya? Por ejemplo, en algunas partes se le dice cultrún, otros cultrún, otro culchún, pero estamos hablando del mismo elemento. O pueden variar a veces en, sus, en su forma de decirlo o cómo se escriba. Un mayor ejemplo, yo siempre lo relaciono con la marraqueta, que es el pan que acá en la región metropolitana se consume, pero yo en el sur, cuando estaba en Osorno, lo conocíamos como pan francés. Y creo que en el norte la mayoría lo conoce como el batido. Entonces estamos hablando de la misma situación, pero dependiendo de la zona geográfica, es como lo mencionamos. Lo mismo pasa con los mapuches, porque cuando hablamos de mapuche, estamos hablando del gran territorio mapuche, pero dentro de él hay comunidades que son picunches, huilliches, lafkenches. Después vamos a ver de a cuál nos referimos cuando hablamos de ella. Bueno, el cultrún, antes que me pase a la otra, como pueden ustedes ver, es un tambor, como para poder entenderlo, de madera cóncava, en donde se forra con un cuero de chivo, se amarra con cuero y se utiliza principalmente en las ceremonias mapuche. ¿Qué representa el cultrún? El cultrún representa nuestro territorio mapuche de manera semiesférica, ¿ya? O sea, para el mapuche la tierra ya era redonda. ¿Me entiendes? Y ahí están representados los 4 puntos cardinales que son el gran territorio mapuche, el Wallmapu. La zona norte, el sur, el este y el oeste. Y la transición del día y la noche, representada con la estrella y la luna, y esas suásticas que son giratorias. Porque el mapuche vive el mundo de manera cíclica, lo mismo que nosotros cuando celebramos el Huetripanto, no pensamos que se acabó un año y empieza algo de cero nuevamente olvidando lo anterior. Si nosotros volvemos a esa salida del sol de manera cíclica, volvemos a enfrentar lo mismo que habíamos tenido antes,
pero con unas nuevas oportunidades en el fondo de poder desarrollarlo. Nosotros vamos a tener una jornada, un tragún especial solo dedicado al Cultrún. Ahí vamos a entender muchas cosas que tienen que ver con su calendario, con lo importante que es para cada uno tener su Cultrún y que el Cultrún se vuelve un elemento muy personal. O sea, de hecho, la invitación de este taller también va a ser que cada uno podamos conseguir nuestro Cultrún y hacer los propios. ¿Ya? Otro elemento típico de nuestra cultura mapuche es el rehue. El rehue es un altar, un lugar donde se efectúa la ceremonia. El rehue, normalmente todas las machis tienen su rehue, o los centros ceremoniales, ustedes van a ver este rehue, que es como un tótem de madera, que tiene su escalerita, una especie de escalera, y sobre el sombrero de la cabeza del rehue es donde la machi sube para realizar ciertas ceremonias. Así es. Unas personas, ustedes verán, no sé, pensarán cómo un adulto mayor va a llegar a subir ahí, pero sí, la machi tiene esa capacidad de poder danzar sobre la cabeza del rehue en esa ceremonia. Y uno gira en torno alrededor del rehue durante la ceremonia, que muchas veces está acompañado por árboles que son autóctonos, como el boldo, tenemos ahí y también el canelo, o boye, conocido como los mapuches. ¿Ya? El maqui en algunos sectores también están rodeando el canelo, o sea, rodeando el rehue. Y lo acompañan ciertas banderas o buenufoyes que son dependiendo del sector de donde uno habite. ¿Ya? Otra clásico es la ruca que significa casa, en la casa mapuche. En esta ruca, o, por ejemplo, en la ruca, uno de los datos importantes es que la puerta principal está orientada hacia la salida del sol. ¿Ya? Así que ustedes ya van a ser ahora fiscalizadores casi de la cultura mapuche, porque cuando vean una ruca que la puerta principal no está orientada a la salida del sol, ustedes van a decirle, está equivocado, así no va la ruca. ¿Por qué? Porque la persona mapuche, la familia mapuche, lo primero que hace cuando sale de su ruca, mira al Antu, que al sol, a su salida, y hace su rogativa para partir el día. ¿Ya? Bueno, nosotros tenemos una ruca acá en nuestra organización que se caracteriza, bueno, una característica principal es el olor a humo, porque tiene un fogón al centro. Las rucas tienen un fogón en donde en el centro de ella que da calor para todos los que estén dentro de ella. Ahí se ahuma comida, se realizan las conversaciones de todo. Así que es importante poder conocer una ruca mapuche, así que los invito a que los que tengan la oportunidad de hacerlo lo hagan a futuro. Y ya saben que al final del taller ojalá podamos reunirnos en la nuestra, que está en la comuna de Los Espejos. Aquí hay un elemento que, bueno, hay harta discusión sobre esto porque está la famosa bandera mapuche, la Wenu Foye. Wenu es cielo y Foye tiene que ver con el canelo, que es nuestro árbol sagrado, se podría decir. Hay dos banderas mapuches que representan a nuestra cultura. La primera que ustedes ven, la azul, la que está bajito el azul, que, con la estrella de 8 puntas, se dice que esa era la bandera que usaba Lautaro en sus épocas de guerra. Ese es como el mito que hay referente a esa bandera, que ustedes la verán siempre en la ceremonia o gente mapuche utiliza trarilonco con el símbolo de esa estrella de 8 puntas, que esa estrella de 8 puntas, ¿qué significa? Significa las hojas del canelo. Cuando el canelo florece, tiene 8 puntas su hoja, su flor, perdón, su flor tiene 8 puntas. Entonces esa flor está representada ahí en la bandera azul. Luego tenemos la bandera que es como la ya tradicional, que es la bandera de 3 colores, con el cultrún en el centro. Esta bandera fue asumida bajo
ciertas votaciones llevadas a cabo por el Consejo de Todas las Tierras, vuelta a la democracia en Chile, el año 1991, en donde ciertas comunidades votaron y quisieron buscar una bandera que identificara a la cultura mapuche, o sea, identificara a las comunidades y que nos llevara a ser representados a través de un símbolo. Este símbolo fue la bandera que se eligió, la Buenufoye, en donde está presente el rojo, el verde, el celeste azul, azulado, y las estrellas negras que bordean la parte superior e inferior. Bueno, hoy día esta bandera ya es un símbolo, en el caso de Chile, con la revolución desde el 18 de octubre, y ya se puede ver en cualquier actividad mapuche esta bandera. ¿Ya? Fue muy criticada en su inicio por la gente más conservadora mapuche, que no querían que le impusieran una bandera. Bueno, los mapuches nos caracterizamos por ser un poco así, nos gusta que nos impongan cosas, entonces, pero ya con el tiempo se fue asumiendo como tal. Mire, lo otro, acá viene el folle, o boye, en algunas comunidades dicen boye, después vamos a ir aprendiendo la pronunciación, que es el canelo. Este canelo es un árbol que usamos Sí. nosotros los mapuches especialmente para hacer ceremonias. La medicina mapuche se fundamenta en este árbol también. Este árbol tiene ahí, ustedes pueden ver la flor que le explicaba yo, que está inserta en la bandera azul. Esta flor, la del canelo, por ejemplo, ¿para qué sirve el canelo? El canelo, durante la ceremonia, se utiliza para hacer rogativas, y en la medicina, por lo menos yo puedo dar fe de una, que sí la he ocupado, que es un, un brebaje que sirve para poder mantenerse despierto. En mi época de estudio y también en ceremonia, uno bebe infusiones de canelo y puede mantenerse activo y despierto por horas o días. Cuando hay guillatunes, son 2 a 4 días que uno tiene que estar despierto. ¿Ya? Y sí permite el canelo, una infusión de hoja de canelo, estar despierto. Así que los que puedan tenerlo y quieran estar despiertos de repente, no vayan a otro tipo de medicina o usen el canelo, pero solo con la advertencia de que cuando se pasa el efecto, donde usted lo pille, se queda dormido. Así que ojo con eso, con responsabilidad, no vayan a decir, no, mire, si en el taller mapuche nos dijeron que bebiéramos canelo en vez de Red Bull, y después se quedan dormidos por ahí. ¿Ya? Así que con responsabilidad usar el canelo. Bueno, nuestra vestimenta, típica, tradicional mapuche, se constituye de algunos elementos. Esto varía dependiendo de la comunidad. Hay comunidades que tienen pequeñas variaciones, los huilliches usan una especie de iquilla un poco más hilada. eh, la mujer, en el fondo la zomó significa mujer, es una D mezclado con Z la pronunciación, zomó, ¿ya? Estos elementos básicos está el trarilonco, que es el que uno ve, el trarilonco de plata, en el caso muchos ahora de alpaca, porque muy pocos tienen hoy día la plata como elemento en su vestimenta. Está la trapelacucha, que bueno, todos estos elementos tienen un significado, a posterior lo vamos a ir aprendiendo. El sequil, que es una especie de prendedor. La iquilla es la manta, con la manta que se ha visto en la mujer mapuche. Está el cupán, o quepán, es una especie de jumper, que es el vestido negro que usa la mujer mapuche. Y el trarrihue, es una faja, ya muy parecida al trarilonco de los hombres, el trarrihue, pero más grueso, y le permite rodear el cuerpo de la mujer como una faja. ¿Ya? Como le digo, hay elementos que varían dependiendo de los sectores mapuches. En algunos usan cintas de colores,
en la cabeza las mujeres, en otros usan solamente una especie de iquí amarrada en la cabeza, en otras solamente usan trenza, las mujeres mapuches. Entonces va dependiendo del territorio en donde uno visite o de donde venga la persona, es cómo va a usar los diferentes elementos de la vestimenta, ¿ya? Les pido un segundo, espero. Bueno, la vestimenta del hombre o del huentru, que es como se conoce al hombre mapuche, la tradicional se constituye de una manta, que es el macún, está el trarilonco, que es al igual que en el caso de la mujer, que es de plata, en el caso del hombre es un tejido, que es un cinto en la cabeza. Como dije, ahí una de las pistas es que lonco significa cabeza, entonces un cintillo en la cabeza, el trailonco. Y tenemos la chiripa, que es una vestimenta que es una especie de taparrabo que usan los mapuches hombres. Que serían como los elementos más básicos dentro del elemento tradicional mapuche. Hoy día difícilmente vamos a ver a hombres mapuches con chiripa, pero sí se caracterizan, especialmente cuando realizamos guillatún o el huetripanto, algunos utilizamos las vestimentas ya más tradicionales. Bueno, hay algunas preguntas que están en el chat. Cuando terminemos la presentación vamos a ir respondiéndolas, ya, para poder ir aclarando algunas situaciones. Sin audífono. Es que me fui para afuera a tu papá y me avanzó la clase. No sé en qué iba. El intérprete del mundo. Bueno, como les explicaba al principio, como visión tiene que ver con la manera de interpretar el mundo por parte de los mapuches, este cosmos, que es un conjunto de cosas que interactúan entre otros, y va dependiendo de las raíces que nosotros tengamos en las comunidades, ya sea si somos huilliches, lafkenche o puelches, en cómo nosotros vamos a ir desarrollándonos con nuestro entorno. Aquí hay algunos elementos que yo les voy a explicar, que tienen que ver con cómo nosotros nos constituimos como mapuche. Al comienzo yo le explicaba mapu, que mapu literalmente significa tierra, ¿ya? Pero nuestro mapu tiene que ver con nuestro origen, familia, nuestro territorio, nuestro pueblo, es lo que nos da a nosotros nuestra raíz, ¿ya? Hay algunos que tienen su mapu, por ejemplo,
ya sea en Concepción, porque ahí está toda su familia, su ancestro, y necesita de ese mapu para poder subsistir. O sea, siempre está con ganas de volver a ese lugar, es su lugar, su zona de confort, ¿ya? Entonces, es importante como mapuche o como persona identificar nuestro mapu. Muchas veces no sabemos cuál es nuestro mapu. Y eso nos impide poder dar respuesta a diferentes cosas, especialmente en el área de la salud mapuche. ¿Ya? Porque para poder sanarnos con nuestra cultura mapuche, necesitamos reconocer nuestro mapu. ¿Ya? Acá viene un elemento que puede parecer obvio, pero tiene que ver con cómo se relacionan todas las culturas. El Feyentún. ¿Qué es el Feyentún? Literalmente significa creí, di crédito, hice caso, obedecí, acaté. Pero en la práctica mapuche se utiliza como sinónimo de creencia. Y acá el tema de la salud funciona de manera implícita, ya que yo les contaba minuto atrás que uno ha escuchado de repente decir que esa persona no se quiere sanar, cuando usan todos los remedios posibles, especialmente en las enfermedades mapuche que tienen que ver con ciertos males, que esa es nuestra creencia. Si la persona no se quiere sanar, por más esfuerzos que realicemos, logrará mejoría, pero no la salud plena. Y es ahí donde el Feyentún tiene que actuar. Si yo estoy tomando algún remedio, de alguna machi, alguna infusión, tengo que creer que eso me va a sanar, porque eso me va a permitir poder recepcionar esa medicina. Acá está el concepto muy relacionado con la fe, ¿ya? Y tiene que ver con algo propio del mapuche. Y aquí donde yo hago una diferencia de que aquí podemos tener todo diferentes tipos de opiniones y creencias, y que puede que para algunos todo lo que se esté explicando de la cultura mapuche no sea como tal, ¿me entiendes? Porque dentro de sus creencias no tienen el Feyentún mapuche, y es entendible y aceptable, ¿ya? Aquí estamos explicando lo que significa una cultura dentro de una visión del pueblo mapuche, que a veces va a chocar con estructuras que nosotros hemos concebido desde que tenemos algún tipo de racionamiento en el entorno en donde nos hemos criado, ¿me entiende? Entonces, muchas veces esto choca con personas que tienen algún tipo de creencia distinta y se les respeta porque tienen esa creencia, pero solamente les pido de que también sepan entender que esta es nuestra creencia mapuche, el Feyentún. Cuando ustedes lo hablen con otras personas, le van a hablar del Feyentún, le van a decir, ten Feyentún para ciertas... ¿Ya? Entonces tenemos el Mapu y el Feyentún como dos elementos importantes. Luego tenemos el Inazuamín. El Inazuamín, que literalmente significa me di cuenta, me percaté, advertí, fijé la atención. Aquí hay un proceso que como mapuche, para aumentar nuestro kimun, nuestra sabiduría, tiene mucha relevancia. Y eso tiene que ver con ciertas acciones que uno tiene que desarrollar para que pueda, en el fondo, entender ciertos conceptos mapuche. ¿Ya? Por ejemplo, Inoceamín, que significa me di cuenta, me percaté, advertí, fijé la atención, tiene que ver con que el mapuche no puede pasar en el entorno, en la vida, sin advertir ciertas cosas que puedan pasar en ese entorno. Es solamente eso, estar atentos a las cosas que pasen. No es que estemos fijándonos en cada momento de las situaciones, sino que estar con los sentidos bien puestos ante las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y todo eso es para que a posterior tengamos el Inarrumen. ¿Qué es el Inarrumen? Que significa observar detenidamente o examinar detenidamente. O sea, si hay algo que me llamó la atención, como mapuche, lo observo y lo examino. ¿Ya? Es como, todo este es el proceso en cómo yo voy alimentando mi kimun, mi sabiduría. Luego viene, si ya me percaté de algo,
observé ese algo. Luego viene la capacidad de reflexionar, de meditar, de imaginar qué pueda significar. Y ese es el Rekizuam. El Rekizuam es sumamente importante para los mapuches, en especial lo utiliza los loncos, que son nuestros grandes sabios, en donde ellos con diferentes cosas que van pasando, se van enfrentando, pueden desarrollar el Rekizuam para poder tomar decisiones. Otro elemento importante dentro de nuestra cultura mapuche es el peuma. ¿Qué es el peuma? Es el sueño. ¿Ya? Los mapuches nosotros podemos interpretar cosas de los... Explico. No es que sea algo que tenga que ver con un diccionario de sueños. Por ejemplo, si sueño que se me cae un diente, no es que para todos eso va a significar de que, no sé, alguien se va a morir. No es eso el peuma para el mapuche. El peuma para el mapuche tiene que ver una conexión muchas veces con nuestros antepasados, con otros espíritus, en donde de alguna forma se nos entrega información de cosas que van a pasar en un futuro, o de problemáticas que nosotros podamos tener y que podamos de alguna forma darle respuesta. ¿Ven? Está aislado esto. Tenemos el Inmosamín, que es percatarse de algo, el Inarrumen, que es observar algo detenidamente, el Rekizuam, que es reflexionar, y si hacemos este proceso durante el Peuma, que es mientras vayamos a dormir, podamos encontrar algún tipo de respuesta a estas situaciones que nos pueden estar aquejando. Hay un tipo de peuma, de sueño, o de suceso como sobrenatural, que se llama Perrimuntun. Aquí ya vamos a adelantar un poco de lo que tiene que ver con lo que les pasa a las machis. El Perrimuntun es un acto sobrenatural. Muchas veces se ha dicho de que algunos mapuches antiguos cuentan de que estaban en un bosque, se perdieron, sentían que los árboles les hablaban. Esos son sucesos paranormales. Cuando veamos de cómo nace una machi, vamos a ver de que la machi nace por un perrimuntún. Por eso se hace una machi. Porque tiene un llamado especial que les señala su vocación de machi. O sea, si ustedes llegasen a tener un perrimuntún, tienen que avisar porque tienen que asesorarse con otra machi, porque puede que ustedes estén destinados a ser... Luego tenemos el cuimín. ¿Qué es el cuimín? Que entrar en trance. Esto es principalmente exclusivo de las machis. Los que han tenido la oportunidad de estar en una ceremonia sabrán de que la machi entra en trance durante la ceremonia, transmite la información a través de trance. Los que no lo han estado, vamos a compartir videos a posterior de unos links en donde podrán ver que como una machi entra en trance para poder encontrar los remedios y sanar a las personas. Ese es un proceso realmente exclusivo de la machi. Y aquí viene un concepto que lo hemos escuchado, yo creo que en muchas redes sociales, especialmente hoy en día cuando hay problemáticas, y que uno lo utiliza ya casi como una palabra del día a día, que es el Nehuen. Pero que el Nehuen significa fuerza, pero no es una fuerza solo física, ¿ya? Tiene que ver con una fuerza moral, con que uno con Nehuen va a poder conseguir las cosas, va a tener esa fortaleza. Cuando una persona mapuche te dice te doy Nehuen, o Fentren Nehuen, que es mucho Nehuen, te está dando parte de su energía. Los mapuches creemos en energías. Eso es algo que hay que entender. Entonces, cuando el mapuche crea cosas, todo tipo de elementos de cerámica, de alfarería, lo que son las joyas, la misma comida, cuando se hace el misagún, se comparte una comida, el mapuche está entregando Nehuen, fuerza. Parte de él se está yendo para esa persona. Por eso cuando participamos en ceremonias,
muchas veces el mapuche va y le entrega a usted un plato de comida, o le entrega una sopaipilla y usted tiene que aceptarlo siempre. Porque esa comida viene con Nehuen, con fuerza. Y todos estos elementos que hemos hablado anteriormente nos lleva a lo que es el Kimun. ¿Qué es el Kimun? El Kimun es saber, conocimiento, sabiduría. Uno se construye como mapuche en base a percatarse de las situaciones, a observar, a reflexionar y podamos de cierta manera aumentar nuestro conocimiento, nuestra sabiduría. Y por eso yo les digo que el camino de la sabiduría del mapuche nunca se acaba, porque él lo persigue de manera eterna, el saber. Bueno, voy a ver las preguntas que han consultado hasta el momento para cerrar el primer bloque, ¿ya? A través del chat, porque esto es lo que vamos a ver hoy día como visión. Después vamos a ver, después del receso vamos a ver lo que tiene que ver con nuestro Mapudungún, ¿ya? Voy a ver el chat mientras tanto. Bueno, debido a la primera conexión, al parecer Zoom nos dejó estar más allá del tiempo establecido, así que vamos a aprovechar de seguir. Los que quieren ir a tomar agua, a buscar algún Nehuen que les permita continuar, aprovechen ahora, yo voy contestando algunas preguntas para poder comenzar con lo que es Mapudungun, ¿ya? Bueno, el Peñi Pablo Quesada nos menciona que tiene problemas con internet. No se preocupe, Peñi, porque estamos haciendo el esfuerzo para grabar la presentación. La vamos a subir a internet para que tengan el link, la puedan observar nuevamente. Los PowerPoint se van a mandar a los correos electrónicos de las personas que tengo registradas con los correos electrónicos, a través del WhatsApp, a algunos que no los tengan en los correos. Así que todo eso se va a compartir, ¿ya? Lo mismo el Peña y Pablo que preguntaba por el PPT, así que lo vamos a compartir. Bueno, la Lamien Daniela aparece como Eduardo, así que ya saben, es la Lamien Daniela, estén atentos. Bueno, aquí el Peña y Pablo nos aporta con mencionándonos que en la cuarta región encontramos territorios con palabras mapuches como Huentelauquén, hasta Chiloé, que significa Chilhue. Uno va encontrando en diferentes ciudades nombres que tienen que ver con la cultura mapuche, por ejemplo, Curicó, que es una ciudad al sur de la región metropolitana. Curi es negro y Co es agua. Aguas negras, se podría traducir Curicó. Yo no conozco Curicó, pero tal vez hay algún río, algún sector que tiene que ver con aguas negras, o algún río medio turbio. Bueno, la bandera, el Peñi, bueno, no, era Eduardo Armijo, era Daniela, ¿no? Preguntaba por la bandera, los colores tienen significado, claramente tienen algunos significados, por lo menos los que tuvieron de origen. Hay algunas comunidades del Mapuche suele adaptar ciertas cosas a sus comunidades y le van dando identidad territorial. Esa es una palabra que vamos a escuchar harto en la cultura mapuche y es importante que cuando vayamos viendo literatura mapuche lo tengamos bien aceptado, que es la identidad territorial. ¿Qué es la identidad territorial? La identidad territorial significa las características que le dan los grupos mapuche
dependiendo del sector que habitan. Por ejemplo, la identidad territorial de la persona que vive en la Araucanía, el mapuche en la Araucanía, no es la misma identidad territorial de aquel que vive en Osorno, porque tiene que ver con su entorno, con su comunidad. Bueno, la Mien Tania pregunta, ¿el Kimun es el saber de cualquier tema o solo espiritual? Bueno, el Kimun tiene que ver con la sabiduría en general. El Kimun es saber. Los mapuches separamos hoy en día cosas espirituales de las no, pero el Kimun tiene que ver con eso, con el conocimiento, ¿ya? Porque de alguna u otra forma todo con lo que nosotros interactuamos repercute en nuestro ser, en nuestro che. Bueno, ahí pregunta la Lamien Denise Wincachi, ¿por qué la vestimenta de la mujer tiene que ser en color negro? Ahí yo he conocido a algunas personas que me señalan que tenían que ver mayoritariamente como la forma de poder mantener la vestimenta en ese tono, que era menos sucia, porque hay territorios en donde usan otros colores, pero son muy escasos. La mayoría tiene que ver con el color negro, pero más que nada por un tema de mantención. Igual podríamos averiguar un poco más, voy a consultarle a una de las personas que diseña, que trabaja con vestimenta mapuche, para que nos pueda dar una respuesta un poco más clara en la próxima clase, ¿ya? Bueno, la Lamien Constanza dice que está con su ñuque, con su mamá, ya que no se puede conectar, así que Chaltu por estar las dos presentes, haciendo Nehuen, dando fuerza a todos. Bueno, pues mire, todas las dudas las vamos a ir captando, vamos a reforzar ciertas cosas, como le digo, es importante entender la identidad territorial. Aquí es una visión que tenemos de la cultura mapuche. Si alguien quiere homologar la cultura mapuche, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque lamentablemente tenemos las identidades territoriales. Una del ejemplo de aquello es lo que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con cómo nosotros desarrollamos el mapudungún, ¿ya? Que el mapudungún en algunos lugares le dicen chedungún, mapuche dungún, tiene que ver cómo la identidad territorial, el sector, lo menciona, pero de alguna forma han tratado algunos académicos de darle un cierto orden, pero aún así ha costado tener una estructura para poder aprender el mapudungún, por eso se hace muy difícil, porque no existe una sola línea para poder aprenderlo. Entonces, si uno toma un diccionario mapuche y después vas por otro diccionario mapuche, va a encontrar que hay diferencias. Van a haber muchas similitudes, pero van a haber diferencias en la forma de escribirlo, principalmente, y eso tiende a generar confusiones. Aquí vamos a tratar de ignorar eso, de ignorar en el sentido de la forma de la escritura y privilegiar lo que es la pronunciación o su sentido, ¿ya? Bueno, agradezco a los 56 participantes que están actualmente trabajando aquí, poniendo sus fuerzas, su Nehuen. Bueno, la Damián Tania nos explica si vamos a utilizar el Asunchefe, que es una de las líneas que tiene el Mapudungún. Miren, vamos a tratar de, como le digo, homologar de cierta forma, adaptando el Asunchefe, que es como el que más se podría utilizar.
ya que existe otra línea que lo van a poder ver más adelante, que tiene que ver con la línea del Raguileo, que fue otro académico que explicó esta situación. Bueno, me dicen, ¿a qué se refería la Lamien María Ogas? También le escribí porque me explicara a qué se refería con la confusión. Voy a esperar que se comunique conmigo y les voy a señalar para ver de qué se refiere, ¿ya? Bueno, vamos a ver ahora lo del Mapudungún. Bueno, el Mapudungún, o Mapuche Dungún. Aquí lo primero, y aquí viene uno de los claros ejemplos de las diferencias que existen a la hora de escribirlo, que es el Mari-Mari. ¿Qué es el Mari-Mari? Literalmente podríamos traducirlo como el hola. Pero Mari, o Mari, o Mari, como algunos lo pronuncian, significa 10. ¿Ya? Que son mis 10 dedos. Entonces uno hace el Mari-Mari con la otra persona, lo saluda con ambas manos. Ese es el hola. Entonces uno, ya cuando estemos en el ingreso de del próximo taller, la próxima jornada, espero que todos nos saludamos en los primeros segundos con un Mari-Mari. O con un papelito ahí que diga Mari-Mari, nos vamos a estar saludando todos de cierta forma, ya siendo Mapudungún. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando tengan la oportunidad de ir a una ceremonia, ya con decir Mari-Mari, se van a abrir una gran puerta. En Mapuche nos hemos caracterizado por ser muy herméticos en nuestra cultura. Y eso nos ha costado un poco el tema de que la gente no nos logre entender. Pero ese hermetismo es por cuidar nuestra cultura, por cuidar nuestras creencias. Entonces, cuando ustedes, la mejor llave para poder abrir esa puerta es el Mari-Mari. Verán que la cara del mapuche va a cambiar de inmediato con ese Mari-Mari. La Lamien Pamela González. Sí, dígame. ¿Levantó su mano, Lamien? No, ¿No? a lo mejor toqué la pantalla sin querer, disculpe. Ya, pero así funciona. Tanto. Ok, gracias. Ya. Bueno, el Mari-Mari, como les dije, es el 10-10, el hola. Así que todos denme un Mari-Mari. Estamos Mari-Mari. Bueno, este hola, como digo, es la llave, y este es un gran tip cuando vayan a un huetripanto, que los inviten a un huetripanto. Háganlo, saluden con un Mari-Mari y van a quebrar ese hielo que nos caracteriza a nosotros como mapuche. Y vamos de lleno. Frases para iniciar una conversación. Ustedes habrán escuchado por ahí el clásico Mari-Mari Peñi, que ese es un saludo entre hermanos, o sea, entre hombres. Así que ojo ahí. Hay uno de los errores que se comete harto. ¿Cómo se llama? Bueno, uno de los errores que se comete harto es cuando un hombre saluda como Peñi a una mujer o viceversa. ¿Ya? Aquí les pido disculpas. Lamentablemente esto viene desde épocas antiguas, el idioma, así que no hay una discriminación hacia las mujeres, ¿ya? Pero véanlo de la manera más fácil. Entre mujeres y hombres se pueden saludar como Mari-Mari y Lamien, o Lamuen, como en otro caso, ¿ya? Algunos pueden ir anotando, pero esto se los voy a mandar yo a sus correos electrónicos. Y aquí tenemos una pequeña conversación de un Mari-Mari Peñi, Fuchá, Cuifi, Fuchá es tanto o grande, hace mucho tiempo, y muchas veces uno conversa porque hace mucho tiempo no se ha visto, pregunta por qué pasó con tu familia, y así va realizando diferentes conversaciones. Pero no nos vamos a enfocar como en aprender ahora esta conversación.
La idea era poder mostrársela. Pero aquí viene una especie de vocabulario que es importante. Bueno, el Mari Mari Peñi, que es el hola. Como le digo, no se preocupen si no lo pueden anotar porque se los voy a mandar por correo. Está el Peñi, que es hermano. Que hermano es una forma de poder decirlo, ¿ya? Y aquí va toda la estructura del Wentru, que puede ser escrito con T, R, Zomó, que está más cercano a la pronunciación, que habla de mujer. En la próxima semana vamos a aprender lo que son los pronombres y todo esto nos va a quedar un poco más claro. Hoy día en esta clase más introductoria es poder ir observando parte de nuestro vocabulario. ¿Ya? Aquí hay una palabra que se utiliza harto, que es el mai. ¿Ya? El mai significa sí. ¿Ya? Y ahí uno va de a poco aprendiendo y tratando de ir practicando. Cuando algo le pregunten a ustedes y quieran decir de manera afirmativa, la respuesta digan mai. Ya cambien el sí y así van practicando de Mai. cierta forma nuestro Mapudungun. Y hay otro que no lo menciono ahí, que tiene que ver con, la mayoría acostumbra decir ok, ¿cierto? Van a decir ok, ¿ya? Pero el ok lo vamos a cambiar por el felei, ¿ya? Felei, que significa estar de acuerdo, ¿ya? Es como en nuestro ok, el felei. Bueno, en la conversación anterior se apreciaban unos pronombres, que son los que vamos a ir aprendiendo, y eso es lo importante porque acá en la cultura mapuche, en nuestro mapungún, nosotros identificamos 3 tipos de personas en el vocabulario, porque en el castellano uno utiliza el singular y el plural, para hablar de un individuo y de muchos. Pero en la cultura mapuche se habla del singular, el dual, que significa de a dos, y el plural, 3 o más. Entonces, no va a ser lo mismo la forma de hablar a una persona, a 2 o 3 o más. Ahí van a haber variaciones. Bueno, aquí siguiendo con el tema de las identidades territoriales, hay lugares donde se preguntan de diferentes formas. Uno está el Kumeleimi, el Kumelén, está el Kumelecaimi. Son diferentes formas que vamos a ir aprendiendo a posterior. Ya yo, antes de la próxima jornada, yo creo que por ahí, por el tipo día martes, les voy a mandar a sus correos y por mensaje de WhatsApp a los que estén en WhatsApp, un vocabulario de lo que vamos a practicar el día viernes próximo. Ya para que ya lo tengan y lo puedan ir rayando mejor cuando estén ahí ahora escribiendo, porque veo algunos que están tratando de tomar nota. Entonces mejor vamos a hacer eso, se los voy a mandar antes, para que lo puedan ir rayando. ¿Ya? Mira, aquí hay una estructura que tiene que ver con el parentesco. Peñi es hermano. Ahí la imagen. Lamien, hermano o hermana, porque va a depender si se le dice a un hombre o a una mujer. Chachay, Chachay es a un hombre ya mayor, lo mismo que papay, a una mujer de edad. Y aquí viene este que tiene que ver con algo importante a relacionar, que es lo que le mencionaba delante, que Peñi, que hermano entre hombres de más o menos igual y edad. Esas son como recomendaciones a la hora de encontrarnos con otros Peñi, con otra gente mapuche. La mía en hermana entre 2 mujeres jóvenes de más o menos igual edad. Dice la mía en hermano o hermana entre mujer y hombre, porque hay términos como referirnos con adultos que tienen que ver más que nada con un tipo de consideración con ellos, ¿ya? Por eso se usa el chachay o el papay, ¿ya? Pero si ustedes dijeran solo la mien o solo peñi, bastaría igual, ¿ya? Aquí tenemos el mismo texto anteriormente mencionado, pero ahora solamente cambiamos el peñi por el lamien. Como les menciono, más allá del diálogo, que después lo vamos a practicar, vamos a aprender la pronunciación, la idea es
Hoy en día lo primordial Marimar y Lamián. es aprender la diferencia entre Marimar y Peñi y Marimar y Lamián. Acá el mismo diálogo, pero con Marimar y Papay, cuando se habla con una señora mayor. Bueno, otra forma de saludarse que tienen los mapuches, este ya es como bien escaso, pero en algunas comunidades se saludan con Mancuwi Peñi, que en el fondo es mano derecha Peñi, se saludan con una mano, pero es como para poder demostrarle que existen otros territorios que se saludan de manera distinta. Bueno, acá lo más recomendable es que cuando vayan a un lugar, ya sea alguna ceremonia, mapuche tradicional, alguna actividad de otra índole donde estén los mapuches involucrados, puedan estar atentos a cómo ellos se están saludando, ¿ya? Porque eso, ¿qué nos da? Nos da la claridad de qué identidad territorial están utilizando. Si todos se están saludando entre Peña y Lamien, sigamos con Peña y Lamien. Pero si ya vemos que a una persona le dijeron papay o chachay, tal vez sería lo más idóneo ocupar el papay y chachay para referirse a las personas mayores. Recuerden que eso tiene que ver con las personas mayores, ¿ya? Una de las cosas que usan algunas personas para referirse a alguien mayor, ya con algo más de cariño, le dicen ñaña, que es otra forma también de saludar a la mujer mayor. Bueno, también como método introductorio, dependiendo del parentesco que se tenga, es la forma también de referirse a las personas. Cuando tengamos las gráficas de los saludos, se nos va a hacer un poco más fácil. Vamos a ver, esto vamos a adelantarlo un poco. A esto me refiero con los términos de parentesco. Por ejemplo, Chao es padre, Ñuque es madre, Peñi hermano, y ahí tiene que ver con que se saluda desde el hombre y recíproco, entre hombres. Por eso ahí tienes HR ahí como que arriba está la definición. Lamien, pues Sella, que es hermana, pero Sella es hermana del hombre. Por ejemplo, si yo quiero hablar de mi hermana como hombre, como mi hermana sanguínea, puedo decir Sella. En el caso de la mujer, podrá decir Lamien. ¿Ya? El hombre también ahí podría usar el Lamien. La diferencia mayor está cuando uno hace mención a los hijos. Por ejemplo, hijo, futún, Porque tengo futún, los micrófonos. el hombre le dice futún a su hijo, pero la mujer a su hijo le dice puñén. ¿Ya? Luego, la mujer también le dice puñén a su hija. Es el hombre el que hace la diferencia entre mencionar a su hijo o a su hija. En el caso del hombre, como les dije, le dice futún a su hijo y ñahue a su hija. Entonces sería erróneo que una mujer le dijera futún a su hijo. ¿Ya? En el mapungún no lo van a entender. Entonces debería decir solamente puñén. Lo mismo pasa con por ejemplo, la abuela paterna, perdón, es la cucu. Pero la abuela materna es chucho. Entonces, cuando nos referimos, por ejemplo, uno está conversando en mapungún y habla de su chuchu, el mapuche al tiro sabe que está hablando de su abuela materna. ¿Ya? Lo mismo pasa con el abuelo paterno y el abuelo materno. Ya en el fondo le estoy mencionando diferentes cosas que vamos a ir encontrando después en el mapudungún. Ya no es la idea que se aprendan esto de memoria ahora, pero sí nos va a servir como unos tips a posterior. Aquí continuamos con el tema de los parentescos, que hay diferencias en cómo nos referimos tanto de hombre a mujer. Aquí está una de las formas que yo le mencioné del hombre y de la mujer, el hijo.
Ven que el hombre hace la diferencia, y si uno quiere, porque uno como mujer puede decir puñén, como les decía yo, hablar del hijo o hija, pero si uno quiere hacer la diferenciación entre el varón o la niña, puede decir Wentru, que tiene que ver con el varón, Wentru puñén, o la hija, la Zomo puñén, que Zomo significa mujer, y Wentru hombre, pero está hablando ahí de sus hijos, ¿ya? Por ejemplo, acá hay una pregunta que le realizan, Kumelei Tami Pufotun. En el fondo, ¿están bien tus hijos? Varones, está preguntando. Fotun. ¿Ya? O Kumelei Tami Pupuñen. ¿Están bien tus hijos? Son diferentes formas en donde uno puede ir preguntando y hacer la diferenciación. ¿Ya? Hay cosas que significa lo mismo para todos, pero uno puede ir precisando en el mapudungun. Bueno, ahí la palabra pichiqueche, que se refiere a los niños, aunque suene redundante, a los niños chicos, porque pichi es chico, corto. Por ejemplo, acá uno de los tips dice que si la pregunta fuera dirigida a una persona con hijos más crecidos, sería mejor formular la pregunta utilizando che, sin especificar la edad, u otro término más específico como futún o puñén, que es hijo o hijo desde la mujer. Puede que hayan quedado algo confusos con todo lo que les entregué, una batería de información, pero la idea es poder entender, una, que en el mapudungún vamos a encontrar diferentes formas de poder hacer referencia a mismas cosas, dependiendo si lo dice un hombre o lo dice una mujer. Ese es punto uno. Si lo dice un hombre, en el caso del hijo, va a tener que decir futún. Si lo dice la mujer, en el caso del hijo, va a decir puñén. Y también lo otro, que es lo que vamos a ver la próxima clase, tiene que ver con los pronombres y cuando son singulares, duales y plurales. Y la conjugación de los verbos respectivos con esos pronombres. Para eso tenemos nosotros un ejercicio en donde practicando con 2 verbos vamos a poder conjugar ya varias frases en mapudungun y nos vamos a poder hacer referencia. ¿Ya? Bueno, quiero agradecer a todas las personas que se conectaron hoy día, agradecer el interés que tienen por poder aprender en este taller, que es un taller gratuito, que lo hacemos con mucho esfuerzo para que puedan de cierta manera eh, nosotros enseñar nuestra cultura y que más gente de alguna forma se vaya mapuchizando, nosotros lo decimos, e ir conociendo nuestra cultura mapuche. Todos los materiales que nosotros mencioné ahora, acá les mostré, se los voy a mandar a sus correos electrónicos, a más tardar mañana, van a estar en sus correos electrónicos para que lo puedan revisar. El video lo vamos a procesar y lo vamos a grabar para subirlo a internet, le vamos a mandar el respectivo link. También todas las consultas que vayan teniendo en el momento, por ejemplo, cosas que quisieran saber de la cultura mapuche, me las pueden mandar por correo electrónico o la anotan para la próxima clase, poder conversarlas respecto a ello, porque de alguna forma la idea es que podamos ir entre todos construyendo nuestro kimun, que fue lo que vimos al principio, nuestra sabiduría, el saber. Entonces hay cosas que nosotros nos van llamando la atención, las anotamos, las vamos a consultar. Hay, por ejemplo, mitos o cosas que nos contaron nuestros abuelos o nos mencionaron, también hay que anotarlo. Nuestra cultura mapuche pecó mucho por no ser nosotros mismos quienes la escribieron. Solo en tiempos contemporáneos existieron historiadores mapuches.
pero hay mucha historia para atrás que solamente quedó arraigada en las comunidades. Y eso es lo que de alguna forma nosotros tratamos de poder ir compartiendo con ustedes. ¿Ya? Así que la próxima semana nos vamos a encontrar a las 19 horas, hora local de Chile, ¿ya? Para poder seguir compartiendo un poco más de nuestra cultura mapuche. Yo hoy día me voy tranquilo sabiendo que ustedes saben lo que es el Mari-Mari, saben qué es Feley, ¿cierto? Feley. Me van a decir ok. Eso ya es una ganancia, porque ya hace 2 horas atrás no sabían que era Mari-Mari. ¿Ya? Así que vuelvan a revisar cuando les llegue las diapositivas el tema del Inarumén, el Inosamín, el Nehuen, el Peuma, el Requizuam y el Kimun. Hoy día, quédense con el Requizuam. Todo lo que hoy día vimos, hagan Requizuam. Reflexionen, mediten, genérense dudas, porque eso es lo que nos va a permitir aumentar nuestro Kimun. ¿Feley? Y para despedirnos, la forma de despedirse es Peucayal, que es chao. Gracias. O a esta altura de la noche se dice Pulmay. Pulmay, que es una forma de decir buenas noches. La gente en Chiloé consume el Pulmay, que es un tipo de comida y después les da sueño. Tiene relación con la comida. Así que Pulmay, Pulamián, Peucayal. Peucayal, Pehuaín, Pupeñín, Pulamuén, Pumay. Gracias. Pulmay.